Quería recibirlo a nuestro invitado Gustavo Córdoba. Gracias por venir, de verdad. Gracias, Gustavo. Placer, Carlos Hernández, estar con ustedes. Porque arranca diciendo venía rápido, muy rápido. Se le escapó el patín. ¿Cómo está Milei en ese sentido? Está mejor de lo que todo el mundo cree y no está tan bien como él quiere. Creo que hay una gran complejidad hoy en la política argentina que admite múltiples lecturas. Nosotros, por ejemplo, tiramos un dato el otro día de si Milei se estaba transformando en una cosa demasiado autoritaria, Sí. y un 64% dijo que sí. Sí. Tenemos la placa ahí, si querés ponerla. Por ahí, digo, esa lectura debería ser en una dirección y en otra. ¿Por qué? Porque para la idiosincrasia argentina, tener un gobierno con algunos rasgos autoritarios, Sí. no sé si es tan negativo, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de autoridad que tuvo Sí. de la Rúa hasta el día de hoy es Sí, claro. un bochorno. La falta de autoridad, por ejemplo, en las decisiones que tuvo gran parte del gobierno del Frente de Todos en los 4 años, en las peleas internas que Sí, sí. bueno, también es visualizado como una falta de autoridad. Entonces, hoy no hay duda que Milei no tiene interna con nadie a la hora de tomar decisiones. Eso me parece que es... y es más, yo creo que una gran parte del apoyo a Milei lo tiene porque hay gente que verifica eso nada más. No le importa el rumbo a donde los está llevando Milei. Sí. Les importa esa convicción que él tiene y esa idea de que el tipo es genuino, ¿no?, en sus planteos, independientemente de que después hay interés económico detrás. Digo, creo que el núcleo duro de Milei tiene mucho de eso, ¿no? Que es como que busca un reflejo de autoridad en una figura como la de un presidente, Sí. que es reflejo además de nuestra propia cultura autoritaria. Digamos, la Argentina no viene de un modelo socialdemócrata. Nosotros venimos de los clubes de la política de la provincia de Buenos Aires y venimos fundamentalmente los caudillos del interior. De la síntesis, de esa mixtura, digamos, de esas dos corrientes políticas. Bueno, Hernán, que te voy a contar esto a vos, que sos un especialista en esto, pero creo que ahí está el gran momento de Milei, ¿no? Pero ¿cuál es el núcleo duro? Porque, digo, el problema es el diálogo con el resto de la sociedad, me parece. Porque un núcleo duro puede ser muy estructurado, muy sólido, pero no ser masivo. Pero acá el problema me parece que Milei tiene apoyos que están más allá del núcleo duro. Sí, y además, como Mirta, se le va renovando el núcleo Sí. duro. Porque, de Me verdad, gustó eso, de sí. verdad, Sí, sí. el 2021, cuando se empezó a conformar el libertarianismo, el mileísmo, el tipo recoge votantes enojados con el peronismo, sobre todo acá en el AMBA. Sí. Ese votante se multiplicó en el 23. Y hoy, ese votante, a mi criterio, es el que se está quedando en la casa y no va a votar. Y es reemplazado en el núcleo duro por votantes del PRO. Por Claro. votantes que están encontrando en Milei una actitud que no tuvo Mauricio Macri. Bueno, un votante del PRO que también Claro. apoya la actitud que no tuvo Mauricio Macri, pero que además es el viejo gorilismo más beligerante, digamos, el más cerril, Bueno, que encuentra en Milei la posibilidad de reaccionar frente al peronismo, ¿no? Ahora, ahí cabe la pregunta de si Milei es antiperonista o antikirchnerista por convicción o por ocasión. Yo elegiría que Milei hoy es anti-K porque le redunda en términos electorales. De hecho, nosotros lo medimos habitualmente. El antikirchnerismo sigue siendo el partido político más popular de la Argentina. Sí, claro. Sí, sí. Y creo que Milei, de manera muy pragmática, digamos, sus asesores y su equipo le han recomendado abrazarte esta idea porque es la que le hizo presidente a Macri y es la que te hizo presidente a vos en el balotaje. Sí, evidentemente. Bueno, la campaña de la ciudad de Buenos Aires es eso, ¿no? Para que no vuelva el kirchnerismo, no vuelva de dónde nunca estuvo el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay algo ahí, ¿no?, con respecto del cordón sanitario, ¿no?, que lo dijo Cristina el otro día en su entrevista cuando le mandó la patadita a Manes, ¿no? Digo, Manes se sienta a charlar conmigo, está todo bien, y después cuando sale habla mal de nosotros porque le garpa más hablar mal de nosotros que hablar mal del presidente, ¿no? Hay algo que
que todavía no se ha logrado entender es por qué el kirchnerismo genera ese... se puede entender en algunos casos sí, en otros casos no, pero digo, por qué genera incluso la tolerancia al propio Milei, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que porque es el peronismo el que tiene la responsabilidad política primaria de generar una alternativa al gobierno de Milei. Ninguna otra fuerza política tiene con qué. Claro, pero lo que digo es los partidos que están los sectores que están en el medio, ¿no? Digo, uno podría decir radicalismo, otras fuerzas políticas como el socialismo, incluso sectores sociales que en Córdoba votan al oficialismo cordobés y después a Milei, sienten más todavía más le tienen más miedo al kirchnerismo que a otras fuerzas políticas, aun cuando el kirchnerismo o el peronismo sería el que tuviera que armar ese sector de oposición, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo los invitaría a Hernán y Carlos a pensar en categorías de representación políticas nuevas, porque gran parte de lo que existía pre-Milei es como que se está desvaneciendo. Uno ve el PRO y está absolutamente desvanecido. Sí, absolutamente. No, gobiernan 3 provincias, pero sacan 15 puntos en el lugar donde gobiernan. Gobiernan 3 provincias, 3 minutos, porque van a hacer alianza con Milei. Bueno, a eso iba. El radicalismo también gobierna 4 provincias. Y lo medís en términos de intención de voto como partido nacional, que lo es, y no pasa el punto y medio, 2 puntos en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El peronismo también, a ver, de las 24 provincias, uno ve, por ejemplo, la salida de la crisis del 2001, la territorialidad que tenía el peronismo en el 2001, tenía, a ver, corríjanme, 21 de 24. 21 de 24, exactamente. ¿No? Y tenía por lo menos 4 o 5 figuras capaces de ser presidente. Correcto. Hoy el peronismo tiene 5 de 24. Sí. Con lo cual queda planteado el tema de el cambio de contexto brutal en la representación, una nueva manera de hacer política, un cambio en la sociedad que todavía la política tradicional no se ha notificado, no, claro. ¿no? Cambios en el lenguaje, cambios en la tecnología, cambios en el impacto y en el consumo de las noticias. La política cree que los menores de 35 años tienen que actuar como nosotros. Es decir, hay una mirada adultocéntrica tan feroz en la política que son incapaces de reconocer que los jóvenes ya tienen otros objetos de deseo, que son otras las cosas que los movilizan. No son las mismas que nos movilizan a nosotros, ni se identifican con las mismas cosas que nos identificamos nosotros. Ahí hay un error grave, grosero, porque al día de hoy, yo siempre que tengo la oportunidad lo cuento, cuando tengo interlocución en una reunión, en una charla con gente de mi edad, más de 50, les pregunto si saben lo que es hacer ratio. Claro. Y la mayoría me dice que no, lógicamente. Cuando yo les explico que hacer ratio es lo mismo que llenar una plaza, dicen, ahí está. Entonces, esa incomprensión de cómo se hace hoy, no solamente la política, cómo se vive hoy, con la incorporación de lo digital como algo cotidiano, me parece que es lo que a la política todavía le cuesta entrar en su mundo, ¿no? Bueno, puede ser porque los jóvenes tienen 50 y pico de años, digamos, en la política. Claro. No, yo soy un pibe muy joven, 56 tiene, ¿cómo un pibe muy joven? En serio te lo digo. Sí. Chico joven. Dame la placa 2, porque también hay una relación de cómo Milei se trata y se ve y se ahí está, lo de los periodistas, ¿no? Ha calificado a mentirosos, extorsionadores, ensobrados, qué sé yo. El 53% de la población está en desacuerdo, pero... El 45% está de acuerdo con Milei. Claro. Eso pero en ese 45 estamos nosotros también. No hay votantes. Si vos me preguntás a mí algunos periodistas son así, yo te digo que sí. Sí, está bien. Comparto. El dato quizás que mejor refleja la actitud del presidente contra el periodismo es si los ataques configuran un ataque a la libertad de prensa. Y ahí un 62... Dame la que viene. También está de acuerdo, ¿no? Ahí de vuelta digo, ¿por qué Milei puede hacer cosas que otros no podían hacer? ¿Por qué cuando Macri hacía esto o cuando Cristina hacía esto era un ataque a la libertad de prensa y cuando lo hace Milei, no?
Porque Milei no le debe nada a nadie, Hernán. Claro. Digo, pensá, Claro. no sé. Esa es la frase del día. Si yo tuviera que titular Milei no le debe nada a nadie. Pero vamos a imaginar, fracasa Milei. Sí. Se tiene que ir. Se mira con la hermana y dice, y, bueno, no pasa nada. Bueno, avisa, él ya la vida sigue. Ya lo está avisando, dice, me voy a ir al campo y Bueno, demás. antes un presidente recorría la Argentina, iba generando adhesiones, compromisos. Decime qué compromisos generó Milei. Salvo con alguno que no lo puede explicar, con algún empresario, no tiene compromiso con nadie. Entonces puede ir mucho más liviano, puede ir mucho más libre por la vida, con una irresponsabilidad total, por otro lado. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí también, como síntoma de estos tiempos que vivimos, ¿no? La gente también le pide menos porque él sabe que él no sale de la política. Él viene del panelismo televisivo, él no viene de un rodaje, de un curso sonorum, como dirían los abogados, evolucionó desde concejal a intendente, de intendente a diputado, diputado a gobernador y de gobernador a presidente. No tiene nada de eso, Milei. Eso quiere decir, a ver, eso es lo que permite que Milei y su entorno, sean brutales en el sentido más amplio de la palabra. Que una diputada como la Santillán escriba cloaca con U. No, pero eso... Pero esto Carlos, es lo que no. se permite o se hace adrede No. para decir somos así de brutos y tenemos el poder. Primero vamos a quitarle originalidad a lo Sí. que están haciendo, porque no son originales. Son eventualmente grandes copiadores de lo que se hace en otras latitudes. La reacción o la forma en la que este gobierno de Milei trata la comunicación política Ujú. tiene reflejos de Trump, Donald Trump. A ver, inundar la agenda de discusión del día con más temas de lo que la agenda de discusión del día puede admitir es una técnica Claro. de saturación. Y la usan. Entonces, Lemoine o la que fuese, Sí. dice 3 barbaridades en el día, los satélites de ellos de comunicación replican hasta el infinito, Milei dice una cosa, la hermana dice otra cosa, otro dirigente dice otra cosa, y en definitiva tenés 100 temas de los cuales ya no podés, porque te inundaron la agenda de discusión y no tenés margen de procesar esa información. Ellos plantean Esteban Bullrich esto... lo explicó muy bien, ¿no? Hace 8 años dijo, nosotros le tiramos 100 para que pasen 12. Exacto. Entonces, pensarlo en estos términos. Milei tiene una predilección por lanzar ejes estigmatizantes cada vez que la economía se complica. Sí. Pasó con Davos. Claro. Desde Davos para acá, eso ha sido una recurrencia importante. La otra recurrencia o el otro cambio es que antes de Davos a Milei lo explicaban y lo contenían. Claro. ¿No? Decían, no, en realidad el presidente quiso decir tal cosa, no quiso decir esto, sí. pero desde Davos para acá lo acompañan. A ver, Toto Caputo atacando a Ricardo Darín. Claro. Digo, se complementa con el presidente, con las barbaridades, con las idas al pasto del presidente. Entonces, este modelo, yo creo que es un modelo mundial de un egoísmo social extremo, de un individualismo que ya no es el individualismo que estudiábamos para ver cómo se compone, ¿no? la sociedad moderna, sino que es algo que ignora al otro en cuanto sociedad, ¿no? En cuanto seres sociales que somos. Y hay un componente también de incorporación de autoritarismo en dosis cada vez mayores. El otro día estaba repasando para una tesis de un congreso y estaba viendo los niveles de participación de Bukele en la última reelección. Ajá. ¿Saben cuánta gente votó en la última reelección de Bukele? 45%. Claro. Claro, ¿Saben van cuánto? a esos dígitos, claro. Vota y sacó el 85% de ese 45%. Claro. Fíjense que la Argentina, lentamente, en estas 6 elecciones que hemos tenido a lo largo del año, nos hemos ido yendo ahí a pegarnos con el concepto de voto voluntario, que es toda una atrocidad desde mi perspectiva democrática, porque digo, la legitimidad democrática para nosotros depende de los niveles de la De participación. participación, claro. Que esté naturalmente. cayendo los niveles de voto voluntario es todo un grito, es todo como un claim que una parte de la sociedad argentina le está asignando a la política y también al gobierno. Sí, sí. Para mí el gobierno está buscando esto, ¿no? El gobierno cada vez que ve los niveles de participación que descienden, aplaude. Porque ellos gobiernan solamente para los
votantes de ellos. Claro. Vamos a hacer una tandita, y volvemos a charlar con Gustavo Córdoba, que nos está... Ya que quedamos desacoplados, casi quedamos desacoplados. La charla era más linda. Sí, claro, siempre no se dijo nunca eso tampoco, sí. ¿Viste? Pero la verdad que cuando si uno pudiera hacer radio con los cortes, sería mucho más divertido. Pero hablábamos de esta cuestión de cierto corrimiento del discurso más, de alguna manera, más conservador, de la política más académico, de lo que está mirando, porque también la academia está mirando un poco para atrás, ¿no? Hay otro cambio, que con ustedes lo podemos hablar. El otro día estaba escuchando a un filósofo italiano, Matteo Ferrer, una cosa así. El tipo decía una cosa muy interesante. Decía, antes ser de izquierda era fácil. Como ahora es fácil ser de derecha. ¿Por qué ahora es más difícil ser de izquierda o progresista? Sí. Porque antes vos podías ser racista y ser de izquierda. Podías ser misógino, machista y ser de izquierda. Claro, sí. Hoy ser de izquierda es ser antirracista y antimachista, ser feminista. Entonces, en la complejidad de las capas que hoy componen el progresismo es mucho más complejo, mucho más la difícil. exigencia para poder ser una buena persona de izquierda es muchísimo más que para ser de derecha. Ser de derecha, bueno, es fácil. Entonces, es cierto, sí. ahí hay también una dificultad en la representación. Yo le decía a Carlos recién en el corte, ¿qué vemos nosotros, por ejemplo? Antes el corte era la clase. La clase social, estabas con la revolución o no estabas con la revolución, era de izquierda. Ahora la clase, el género, las elecciones sexuales, hoy yo te diría las formas democráticas. El género es uno de los mejores predictores de voto, sobre todo cuando la combinas con la edad. Si vos combinás género masculino con menor de 35 años, te diría que la correlación a votar libertario es alta o altísima. Mientras que el género femenino correlacionado con la edad menor de 35 da también en sentido inverso un voto antilibertario, antimileísmo, claro. Más que voto peronista. Es decir, claro, vota el peronismo porque el peronismo está en contra de Milei, o es el opuesto a Milei. Sí. Pero si el peronismo, vamos a suponer que en un futuro cambia de posición y se pone en otra, es altamente probable que ese voto busque otro destino. Y la pregunta es, ¿y no será la hora de que se diluyan esas identidades de alguna manera vetustas? ¿Viste? Como los medicamentos que tienen... Bueno, medicamentos... Pero está pasando, Carlos. Pero... Carlos, está pasando. No, está pasando. Mirá, Latinoamérica. Sí. Vamos a la región. Desde la pandemia hasta acá, porque para mí la pandemia, en términos simbólicos, ha sido disruptiva, ¿no? En múltiples aspectos. 21 elecciones presidenciales hemos tenido en la región. 18 de 21 ganaron las oposiciones. Primer dato, en el sentido de decir, ojo, que ganar una elección, ser oficialismo, la sociedad están demandando mucho más de la capacidad de los gobiernos para satisfacer esas necesidades. ¿No? El requerimiento social va en ascenso, las capacidades de los estados van en baja. Segundo dato, que acá va a lo que vos estás preguntando. En 19 de 21 ganaron nuevas coaliciones o nuevos espacios políticos. Es decir, no significa que hayan desaparecido los viejos, sino que los viejos se tuvieron que integrar y hay una metamorfosis en nuevas coaliciones, en la formación coalicional. Ahí está la gran novedad, donde nosotros en Argentina, si examinamos las experiencias coalicionales que hemos tenido, no han sido satisfactorias. No, para nada. Desde la alianza con De la Rúa hasta el Frente de Todos hemos tenido grandes armados electorales, pero con muy baja eficacia a la hora de la toma de decisiones en el gobierno. Claro. Bueno, ese quizás sea el desafío. La teoría de los 3/3 del gobierno de Alberto Fernández era fatal, porque vos ibas a un ministerio en donde estaba un compañero del peronismo como ministro, pero él... el segundo era Frente Renovador, con otra mirada sobre lo que ocurría en el ministerio, no es otra mirada sobre la vida, ¿no? Y el subsecretario era Cámpora, que tenía, por supuesto, otra mirada respecto. Y esto era, casi te diría que era una especie de muralla en donde nada avanzaba. Yo lo vi con mucha desesperación, eso estaba muy a la vista.
Pero digo, las PASO que defiende Cristina el otro día en la entrevista que hace con el gato, favorecen este tipo de cosas. No solamente lo favorecen. Yo creo que le ofrecen a la ciudadanía una versión mejorada de la política. ¿Por qué? Primero porque ordenan las candidaturas. Si lo vemos de la perspectiva de la cantidad de candidatos que se han presentado en la elección porteña, 17. No pudieron hacer un debate. No, claro. ¿No? Bueno, ordenan eso. Segundo, favorecen en términos relativos la vida interna partidaria, que es lo mismo que decir, no permiten la entronización de las mesas chicas. Más allá de que hay algunas fuerzas que no han utilizado nunca las PASO, las primarias, ¿no?, de alguna manera son relevantes cuando la vida interna de un partido le impide a un grupo una representación. Bueno, lo dirime el voto popular, ¿no?, la posición definitiva en la lista. Eso no me parece malo. El sacarle eso a la gente como posibilidad, y fíjate, ni siquiera le dieron una interna. Eliminaron la primaria y nos vemos. Sí, o sea, ¿te das cuenta? Convengamos que las primarias, por lo menos en algunos partidos grandes como el peronismo, las primarias estaban bastante recortadas, había una primaria con un eso trae consecuencias. Claro, con un candidato que había sido digitado y no te presentes porque estás muerto. Fíjate cómo le favoreció a la derecha en la Argentina la existencia de las primarias. Sí. A Macri lo favoreció de manera casi absoluta. Te hago una pregunta, porque si el sistema de partidos en la Argentina se está pareciendo al sistema de partidos tradicional de América Latina, donde no había partidos fuertes. Estoy pensando más en el ejemplo de Brasil, ¿no?, o por ahí en el de Chile, de las democracias más consolidadas. ¿Eso significa que finalmente la fuerza estructural del peronismo desaparece y la base social de la Argentina se parece a la base social de Latinoamérica? No sé. No lo podría afirmar con propiedad eso, porque yo veo que el peronismo sigue teniendo un volumen electoral muy relevante, 30 puntos hoy en la Argentina. Lo que sí se perdió el lugar de partido dominante. No, yo te lo llevaría por otro lado. El sistema de partidos está fragmentado, está roto, está dislocado, sería la palabra adecuada, sería dislocado. Lo que trabajaría en contrario sería un liderazgo preponderante. ¿Qué significa un liderazgo preponderante? Aquel que tiene la capacidad de ordenar el sistema de liderazgos a partir del suyo. Entonces, Milei, en el ecosistema libertario, es el líder preponderante. Enfrente de Milei no hay liderazgo preponderante. Entonces, ese desorden en los liderazgos me parece que es lo que debemos observar y por ahí amplificar. Porque hoy, los medios tradicionales plantean la pelea del peronismo actual como una tragedia. Mirá, se están peleando. Y la verdad que si uno lo ve de la perspectiva democrática, que en un partido político haya tensión interna por ver quién conduce, quién lidera, es lo mejor que le puede pasar a la democracia. Eventualmente no es una mala noticia. Lo que sí podría transformarla en mala noticia es que se dediquen exclusivamente a eso. Es que se están dedicando exclusivamente a eso. Deberían darle bola a los problemas de la sociedad, ¿no?, en mayor medida. Pero, que haya tensión interna por ver quién conduce y quién no, a mí no me parece una mala noticia, sobre todo si uno ve al peronismo con el caudal electoral que tiene. Sí creo que tiene cuestiones irresueltas, como esta tensión entre el AMBA y los peronismos del interior, que creo que ese es el gran tema. Si el peronismo quiere volver a ser gobierno en algún momento en la Argentina, tiene dos grandes cuestiones para resolver. Tener un plan económico no inflacionario, cosa que hoy yo diría, no lo sé. Sí. Y la otra es cómo resuelve los matices internos con este panperonismo que hay en toda la Argentina, pero que no se siente conducido por el peronismo del AMBA. Sí, te diría que resiste la conducción del peronismo del AMBA, más que no se siente. Lo notable es que vos decías hoy, hay cinco provincias peronistas, ¿no?, cuando antes teníamos 21. En las 21 había 6 candidatos, ahora en 5 hay uno, evidente hay uno. El resto de los 5 no puede ser candidato nunca. Porque se han perdido los candidatos que teníamos en otro momento. Nada, voy a citar a un candidato que acaba de perder su provincia, Coqui Capitanich.
ese tipo que estaba candidateado o era un candidateable a presidente no está más. Digo, y la verdad que con todo cariño, digo, Quintela no mueve la aguja. Yo sigo pensando que lo tenemos acá a Córdoba, ¿no? Pero en la mesa, pero yo sigo pensando que Yarlora es un personaje al que hay que tener en cuenta, que el cordobesismo hay que tenerlo en cuenta para un gran momento de crisis del peronismo. A mí no me cierra. No me cierra no porque no me cierre Yarlora, no me cierra porque no se ha manifestado además como un líder. No lo veo. Bueno, fíjate que ahí es lo que hablábamos hace un ratito. Los sectores progresistas tenemos 1001 comas y peros y para no integrar, y sin embargo la derecha dice tabula rasa. Tabula rasa, sí. Y ahí van todos juntos, ¿no? Sin humillación, ¿no? Y algo que fue una adquisición hostil de parte de la Libertad Avanza respecto del PRO, hoy es una alianza que camina derechita. A mí me llamó la atención la forma, lo voy a decir en términos académicos, la forma en que se comió los mocos Macri después de las últimas elecciones con Milei. Bueno, es que venía de varios mocos más previos, ¿no? A ver, pero cuando le hizo lo que le hizo a Larreta, cuando le hizo lo que le hizo a Bullrich, a Patricia, cuando le entregó el país a Milei sin ponerle ningún tipo de condicionamiento. Nunca lo entenderé eso. Es decir, el tipo venía en una derrotera. Lo humilló, digamos, le hizo video de inteligencia artificial burlándose de él y el tipo se la comió. Era un empresario de lo más importante, de lo más poderoso, maneja la justicia federal en la Argentina y se come los mocos de esa manera. Es raro esto de la tabula rasa de la cual vos hablás, porque es verdad que se la comió. ¿Cómo se la comió antes? Porque supongamos que acá le ganó en las urnas. Y antes, cuando lo tuvo en el piso y no lo pateó, cuando lo tuvo en el piso y no lo... Porque mirá que, lo tienen en el piso desde la votación de el famoso decreto 7023. Y siempre fue el PRO el que frenó cualquier tipo de acción al respecto. Vamos a una tandita y después volvemos para allá despedirlo. Te extendimos hoy, No, ningún problema.